Bueno, buenas noches. Hoy iniciaremos colocando esta sesión en manos de Dios y dándole a ustedes las gracias por asistir a la sesión. Observa mi pantalla, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Buenas noches, profe, sí, señor. Ok. Bueno, la sesión del día de hoy será una retroalimentación de la sesión de la semana anterior. Recuerden que estamos trabajando dos evidencias que dependen del mismo material formativo. Estamos trabajando la evidencia, informe y direccionamiento estratégico y política contable, taller, balance de apertura e identificación, documentos contables, material de formación, registros de devengos contables y documentos contables y no contables. Bueno, antes de iniciar en forma, ya con el material preparado para hoy, pues les voy a recordar mis canales de atención. Cambié el número de teléfono, mi correo institucional y el correo de Gmail por donde está llegando la invitación a las sesiones. Ese va a quedar únicamente para la invitación a la sesión. Para contactarme, teléfono y correo institucional. Bueno, que quiera comunicarse conmigo por el Gmail, perfecto, no hay problema. Por favor, al momento de comunicarse y para agilizar el trámite, identifíquense nombre completo, número de ficha, evidencia a tratar o el caso que me quieran preguntar. Porque ya vengo de dos sesiones hacia acá diciéndoles esto. Me escriben, profe, mire, habilíteme la plataforma que voy a subir las evidencias. Primero, no sé quién es. Segundo, no sé qué ficha y no sé qué evidencia. Se está presentando mucho que les habilito la plataforma. Sé que por nuestros compromisos laborales, por las distancias, muchos tenemos inconvenientes de conectividad y muchas cosas que se presentan en el día a día. Se nos es a veces un poco difícil cumplir con la entrega. Entonces, para que las fechas, después que se venza una fecha y me pidan el favor de habilitar la plataforma, cuando ya estén, que tengan todas las evidencias listas, corregidas, o si no han subido para subir listas, me avisan que yo les habilite. Por favor, leer detenidamente, con calma lo que van a subir. Después que suban, profe, mire, subí un error, hay que, por favor, leer detenidamente. Les informo, ya fue cerrada la fase de inducción. Hay compañeros que desde que arrancó la formación no han ingresado una sola vez a la plataforma. Hay otros que han ingresado y no han cumplido con ninguna actividad. Se les ha mandado comunicado, se hizo un plan de mejora, luego se les mandó otro mensaje. En fin, la idea es que sigan con la formación, pero ya cerramos inducción. Entonces, esas personas que no cumplieron, eh, viene otro proceso con ellas. Adicional a eso, hay unos aprendices que no cerraron en su totalidad, no cumplieron en su totalidad con las evidencias de fase de inducción, pero van al día con fase de análisis. A esos compañeros les he enviado una notificación a que se comuniquen conmigo, tratar en la medida de ponerse al día con fase de inducción para no tener problemas más adelante, inconvenientes, sanciones o llamados de atención de parte de coordinación. Muy pendiente a sus correos, a las notificaciones que yo les envío, y más que nadie, ustedes mismos saben qué están debiendo y qué les hace falta. Entonces, por favor,
los invito, esas personas que les ha llegado, que les hace falta, yo envié un correo donde relaciono los nombres y marco con una X las evidencias que les hacen falta. Por favor, por favor, vamos a colocarnos al día. Mire ya todo lo que hemos recorrido hasta ahora, cuántas evidencias no hemos subido. Entonces vamos a colocarnos al día con inducción, tratar en la medida de colocarnos al día con análisis para no tener inconveniente cuando cerremos fase de análisis. Entonces, mi invitación es esa. Hay una compañera que tiene la mano levantada. Adelante. Instructor, una pregunta. Lo que pasa es que dentro de los correos que su merced está indicando que envió, ahí aparezco yo con las X, pero yo ya envié los 4, pero ninguno ha sido calificado. Yo los Correcto, envié, pero pues correcto, aún no. correcto. Entonces, para allá iba. Como ya les he dicho en las sesiones anteriores, a mi cargo tengo 5 fichas con alrededor 300 aprendices. Entonces, el proceso de calificación se podrán dar cuenta que es un poco, hay mucha información que calificar, hay que leer lo que ustedes suben. Entonces, el que le llegó ese correo y ya cumplió, por el momento, tranquilo. Si hay algo que ajustar, nuevamente yo me comunico con esa persona, pero que cumplió y subió, perfecto. El que ya me escribió, profe, habilíteme y ya se fue habilitado, perfecto. Y ya subió, perfecto. No hay problema. Otra compañera tiene la manito levantada. Profe, yo, Sandra Milena Álvarez, sino que es que yo tengo todos las actividades subidas, pero en una cometí un error y se me fue un archivo que no era. Okay. No sé si es posible usted en este momento o al terminar te puedo recordar, me la habilita porque simplemente es cambiar el archivo y ya. Es de fase de inducción. Sí, señor. Listo, escríbeme a WhatsApp. Bueno. Por favor, nombre completo, número de ficha y nombre exacto de la evidencia que vas a cambiar. El número, sí. Exacto. Listo. Al finalizar, me escribe, me recuerda y antes pues de ya apagar el computador, te colaboro y habilitamos. ¿Okay? Gracias. Listo. Entonces, ¿cómo le fue con las evidencias anteriores? Hasta las evidencias anteriores veníamos en un ritmo súper. Estas últimas dos, desbalance y esta que estamos haciendo, estas dos que estamos haciendo, el balance y el informe los veo con un poco más lento. Entonces, con la sesión del día de hoy, se darán cuenta que el más complejo es el desbalance y es muy fácil. Muy fácil porque toda la evidencia depende de 2 puntos. Si comprenden 2 puntos, van a entender el balance de apertura y el balance de comprobación de saldo. En el Drive subí un formato, un modelo de balance. El que lo quiera utilizar, perfecto. El que lo quiera hacer, perfecto. Adicional a eso, subí el plan único de cuenta, donde nos muestra todo lo relacionado con las cuentas, naturaleza, grupo, cómo se dividen y todo esto. Entonces, arrancamos con la temática del día de hoy, que es hacer un poco de retroalimentación, que ustedes me comenten cómo van, por dónde van, qué les hace falta, dónde hay dudas, dónde hay inquietudes. Otra cosita, por favor, los que están trabajando en grupo, y si en ese grupo hay una persona que lidera,
deben, al momento de pedir habilitar o algo, deben de decirme entonces los nombres de las personas. Recuerden que cada integrante del grupo debe subir su trabajo individual. Entonces, entre todos se ponen de acuerdo, vamos a escribirle al profe individual o vamos a escribir, yo escribo, profe, mire, somos fulano, 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 habilíteme tal evidencia. Porque si lo sube uno y los demás no, porque ya la compañera no. Todos estamos en la portada, pero cada quien debe subir su evidencia, por favor. Entonces, retomando un poco la primera evidencia, el informe de direccionamiento estratégico y política contable, nos retrocedemos un poco a la sesión anterior, al primer informe, perdón, y nos damos cuenta que ya la gran parte de ese informe estaba avanzado. En el primer informe nos pidieron visión, misión, valores y todo este tipo de cosas. Había que complementarlo y lo que no se realizó, había que realizarlo. Entonces, ¿qué podían incluir en ese informe para hacerlo un poco más robusto? Políticas corporativas, las reglas internas de su empresa, estrategias para alcanzar los objetivos, el portafolio de productos y servicios, la descripción de su proceso, los clientes, la competencia, analizar la competencia que ustedes tienen, que va a tener esa empresa, el tipo de mercado, dónde voy a operar, los proveedores, que en este caso se convierten en aliados estratégicos. Entonces, esto que les acabo de mencionar, lo pueden incluir en ese informe para hacerlo un poco más robusto y dándole una mejor estructura. Entonces, eso en cuanto al primer capítulo. Recuerden que se divide en 3 capítulos. El segundo capítulo nos piden la política contable. ¿Qué podemos incluir? El marco normativo, los grupos de información financiera. Recuerden en las primeras sesiones cuando hablábamos de los grupos que se dan, depende de sus activos y el número de empleados, los objetivos a alcanzar. Pues la moneda funcional sigue siendo la misma. Podemos definir los libros contables, que también nos los pide, los podemos definir, dar unos ejemplos y definir cada libro, para qué se utiliza cada libro. Entonces, si nos damos cuenta, este informe no tiene mayor complicación. Hay que enriquecerlo, el informe que ya viene. Recuerden que estamos trabajando en base a una empresa simulada. Muchos lo están haciendo con empresas propias o con sus emprendimientos. Una compañera tiene la mano levantada. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo tengo una pregunta. Diga. Lo de los libros contables, yo ya tengo todo lo del resto hecho, sino que voy en el capítulo 3 de los libros contables. ¿Es describir cada libro o toca todo relacionado sobre la empresa que estamos creando? Bueno, mira, vámonos directamente al capítulo. Libros y documentos contables. ¿Cierto?
Profe, qué pena, es que no estoy viendo lo que estás compartiendo. No, no, yo estoy compartiendo es la evidencia. Esto lo estoy de la clase que tengo preparada. Pero la presentación es la que están viendo. Bueno, ahí nos piden libros y documentos contables, entonces nos piden los conceptos y características y nos los están citando, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomamos cada libro, le damos su concepto, su característica y en qué caso se utiliza, ¿cierto? Entonces, creo que este informe no, no debe tener mucha complicación porque ya está bastante avanzado. Es complementar lo que ya trae, ¿cierto? Una compañera tiene la mano levantada. Buenas tardes, señor instructor. Lo que sucede es que, bueno, en cuanto a lo de los libros contables y todo eso, yo lo realicé en Excel. O sea, proporcioné de pronto unos casos y traté de llevar la situación a través de Excel. Eso también lo puedo agregar a el Exacto, informe con las normas exacto, APA en el trabajo. exacto, exacto. Ok, Exacto, fíjate, ya tú viste un poco más allá, ya tú diste unos ejemplos, porque también nos piden exactamente. elaborar unos ejemplos. Entonces tú te fuiste un poco, o sea, quisiste profundizar más Sí, sobre, exactamente. Yo igual realicé un libro diario con caja mayor, mayores ingresos, inventarios y auxiliar de bancos. exacto, Eso sí está bien. sí señora, correcto, Ah, bueno, listo. exacto. Muchísimas gracias. Entonces, fíjense que la compañera profundizó un poco más, o sea, nos dio la definición característica para que se utilizan y hizo un ejemplo. Eso complementa ese punto. Que ese punto creo que es, bueno, el punto 2 el capítulo 2 y el 3 creo que es lo más extenso pues del informe, porque el capítulo uno prácticamente ya viene realizado. Entonces, pasemos ahora al balance de apertura. ¿Quién Profe, lleva? yo tengo una pregunta. Dígame, Lo que pasa es que nuestro grupo hizo todos los capítulos en un solo PDF y los subimos a una sola evidencia. correcto. Entonces, ¿cómo hacemos para subir el taller balance de apertura? Porque esa es Pues, una evidencia diferente. pero nosotros hicimos todo eso en un solo PDF. Bueno, toca que lo dividan y suban su evidencia porque si no les queda el balance sin evidencia. Perfecto, listo, profe, gracias. Bueno, entonces en el taller del balance arranca con una línea de tiempo. Aquí deben de usar su creatividad, hacer un diseño, no sé, con caricaturas, imágenes, y en esa línea de tiempo plasmar la evolución de la contabilidad desde los años hasta la actualidad. Ahí no, pues les queda bajo su criterio una línea de tiempo con imágenes donde redacten o donde nos expliquen la evolución de la contabilidad a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, nos dice el punto 2 que el punto 2 y el punto 3 es la clave para desarrollar el balance de apertura y balance de comprobación de saldo. Una pregunta, ¿quién lleva estos dos balances adelantados?
de los que estamos acá conectados? Profe, nosotros prácticamente pues llevamos el balance adelantado, pero pues me surgió una duda de que no nos habíamos dado cuenta de que teníamos que poner los aportes. Entonces hay unos ejercicios que se tienen que poner como tal los recibos en cuanto a pago de servicios, del arriendo y compras y eso, ¿cierto? Exacto, sí, señora, exacto. Ok, entonces eso nos hace falta. Bueno, entonces para poder comprender este punto 2, que nos pide estructura, clasificación de cuentas, les voy a dar un ejemplo. Entonces nos dice clase, grupo, cuenta, subcuenta y auxiliar. Entonces, esta información está completa, detallada en el plan único de cuentas que les subí en el Drive. Entonces, clase. Existen 5 clases que son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. En ese orden que se los di, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, hagamos un ejemplo con la cuenta de banco. Entonces, clase 1, que pertenece a los activos. Grupo 11, efectivo. Cuenta 1110, banco. Subcuenta 111005, moneda nacional. Y auxiliar 11100501, el banco que ustedes tengan en su empresa, cualquier banco. Entonces, en el punto 2 nos piden un ejemplo de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Así como les dije, el ejemplo de activo, van a desarrollar el resto de ejemplos. El de activo, traten de cambiarlo. ¿Entendida esa parte? Recuerden, son 5 clases. 1, activo. 2, pasivo. 3, patrimonio. 4, ingreso. 5, gasto. Ahora más adelante, cuando miremos las transacciones que hay en el mes de noviembre, que el taller habla del mes de noviembre, ¿qué debemos hacer? Uno lee la transacción e identifica si es un gasto, si es un ingreso, un patrimonio, si es un pasivo, si es un activo. Instructor, qué pena, buenas noches. Buenas noches. Dentro de ese balance iría también el tema de la nómina Dentro del para balance, empleados, ¿de cuáles de los dos balances me habla? Recuerda que el, el de apertura. no. Bueno, aquí deben de identificar en estas transacciones, bueno, si te voy a explicar esta parte, ya la retomamos nuevamente. En el punto Listo. 8 me dicen que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 transacciones. De estas 12 transacciones, ustedes tienen que identificar cuáles son del balance de apertura. Ahora con las compañeras que llevan un poco adelantado este balance, hacemos un ejercicio. Déjenme y les explico el punto siguiente que es clave también, que es... Buenas noches, qué pena molestarlo, interrumpirlo. Tranquilo. Pregunta, su merced no es tan amable, nos puede compartir el link de acceso donde compartió lo del Drive, ya que algunos no nos salen en la plataforma, por favor. En la información general del grupo de WhatsApp, ahí se encuentra el link. Ok, muchas gracias. Ahí está el Drive, entonces pueden entrar, está un balance de apertura que también lo pueden utilizar, sí, un balance de apertura que también lo pueden utilizar, o usted lo diseña y está el plan único de cuenta. Entonces, recordemos, clases son 5, activo, 1 activo, 2 pasivos, 3 patrimonio, 4 ingresos, ¿cierto? Ahora, tenemos que tener en cuenta la naturaleza
que es el punto 5. ¿Qué me piden en el punto 5? Que debo dar definición, ¿cierto? Tengo que darle definición a esa clase. La naturaleza, muy importante, criterios de medición y un ejemplo. Entonces, le hago una pregunta a la compañera que lleva el informe un poco adelantado. Dígame la naturaleza de los activos. Débito. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta, débito. Cuando disminuye, acredito. En la partida doble. Correcto. Entonces, en el plan único de cuentas que le subí, tienen prácticamente desarrollado el punto 2 y el punto 1. El punto 2 y el punto 3. Entonces, así sucesivamente me tienen que decir la naturaleza. Bueno, ahí está lo que piden, pero la naturaleza es de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gasto. Su naturaleza. Entonces, bajemos un poco y vámonos al balance. Entonces, seguimos con la compañera que lleva un poco adelantado su trabajo. Del punto 8, ¿cuál cree usted de esas transacciones son de balance de apertura? Recuerden, el balance de apertura es la fotografía inicial. Recuerden la sesión aquella, como uno encuentra la empresa. Profe, pues si nos basamos en cuanto al punto 8, si vamos a crear una balance de apertura, serían las cuentas de caja, que es donde nos entra el dinero, las construcciones que un socio dio un edificio, la de vehículos y mercancía, que otro socio dio mercancía. Y en cuanto el dinero se acredita en la 3115, que es aportes sociales. Correcto. Entonces, de esas transacciones que usted me acaba de decir, ¿cuáles irían al débito? Menciónamelas nuevamente. Caja, construcciones y edificaciones, vehículos y mercancías no fabricadas por la empresa. Correcto. Entonces, cuando la compañera me habla de caja, me habla del aporte social que hizo Carlos Pérez, ¿cierto? Sí, señor. Exactamente. Entonces, la compañera acaba de hacer el balance de apertura. ¿Qué toca? Revisar el plan de cuentas, ¿cierto? Ya sé cuáles son las transacciones de apertura. Sé que pertenecen ¿a qué grupo pertenecen? Entonces, ¿a qué clase pertenecen? ¿A qué grupo? Que son, la compañera lo acaba de decir, el grupo de activos. Entonces, en el plan único de cuentas busco los activos y me va diciendo y voy revisando para encontrar cada cuenta que necesito para cada transacción. Igual el aporte social. Y ahí está el primer balance, que sería el de apertura realizado. ¿Cierto? Luego, Profe, yo tengo una duda. O sea, en cuanto a ese balance de apertura sería el punto 9, porque el punto 9 se refiere como si fuera hacia nuestra empresa que creamos anteriormente. Tengo esa duda. O sea, yo hice dos, pero no sabíamos cuál poner en el trabajo. Si el que manejamos con la empresa de nosotros o el balance de apertura como tal del ejercicio 8. bueno, recuerden
que estamos trabajando bajo una empresa simulada. Y los que están haciendo en su propia empresa, traten de hacer estos mismos puntos, pero en su empresa. ¿Sí me entendió? Trate de desarrollar los puntos porque donde usted haga el balance de apertura, puede incluir más transacciones. Aquí tenemos una base. La persona que quiere incluir más transacciones o que lo lleve a la realidad de su empresa, maravilloso. Pero me deben identificar los dos balances que está pidiendo la evidencia. Balance de apertura y balance de comprobación de saldo. Sí, lo pueden aplicar a su empresa o lo hacemos con estas que están aquí y la aplicamos a la empresa simulada. Ya es decisión de ustedes. Pero que se identifiquen los dos balances. Entonces, la compañera que nos viene ayudando, hay un punto que dice de noviembre 1, se realiza apertura en el banco por valor de 100 millones. ¿Usted me puede regalar cómo hacemos ese asiento contable? Ay, profe, se me cerró el archivo y me está cargando hasta ahorita el computador. Solo tengo hasta los 3 primeros. Ok. Entonces es mientras estoy esperando que me abra. Okay. Bueno, entonces expliquemos ese punto. Creamos una cuenta bancaria a la cual le vamos a incluir 100 millones de pesos, ¿cierto? Identificamos el grupo, la clase. ¿Se acuerdan el ejemplo que le puse, que es banco? Entonces sabemos que es clase 1, que es un activo, que el grupo es 11, que la cuenta es la 1110, la subcuenta 111005 y el banco de su elección, el auxiliar. Entonces, en este caso, si la plata la tengo en caja y va a entrar a banco, ¿cuál de las dos cuentas debito? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Voy a crear la cuenta de ahorro, ¿cierto? La plata la tengo en caja, porque la plata está en caja. El aporte que hizo en efectivo el socio. Se va a crear una cuenta por 100 millones de pesos, la tengo la plata en caja y se va a abrir una cuenta de ahorro en banco. ¿Cuál de las dos cuentas debito y cuál acredito? Profe, debitarías Debitarías la de la de bancos y ahorros. acreditas la de caja. Correcto. Ahorro porque va a aumentar y es naturaleza débito. Van a entrar 100 millones y como caja es naturaleza débito y salieron 100 millones, lo que quiere decir que la acredito. Exactamente. Si ven que no es difícil el balance. El balance de comprobación de saldo tienen que desarrollar todos los puntos y al finalizar me tiene que dar saldos iguales. Al finalizar después que yo realizo todas las transacciones, el saldo débito y el saldo crédito me tiene que dar igual. Entonces, hagamos otro ejemplo. Ya la compañera le prendió el computador. Ya me está abriendo. Profe, pero dígalo. ¿Cómo? Dígalo para ir mirando igual todos pensando a ver qué es. Bueno, el día 23 de noviembre se pagan los servicios públicos por 820,000 pesos. El 23 de noviembre, si tienen a la mano, los servicios públicos vienen siendo un ¿qué? Gasto. Correcto, un gasto. Entonces, los gastos de naturaleza ¿qué? Débito. Exactamente. Entonces, ¿qué tendremos? ¿Y pertenece a qué clase? ¿A ¿A la qué qué? ¿A la qué, clase? profe? ¿A qué clase pertenece y a qué grupo?
Recuerden, activo 1, pasivo 2. Eso es un pasivo. No, es un gasto. Recuerden que la compañera dijo que es un gasto. Pertenece a la clase 5, grupo 51. La 51, pero ¿cómo así, profe? O sea, si es un 51, o sea, un gasto sería un 51, 35, 30 por decirlo, ¿cierto? Si es gasto de energía, lo que sea. Pero entonces, Exacto. ¿cómo es el grupo de qué? O sea, activo, pasivo o patrimonio. No, simplemente No, el o sea, grupo de gasto. O sea, lo que le estoy dando, lo que le estoy preguntando para que les quede claro es un gasto. Entonces, ¿a qué grupo pertenece, a qué clase y qué grupo es? Entonces, si es un gasto, la clase 5, grupo 51, la cuenta Ah, ya. 5105. Entonces, ahí identificamos el gasto, ¿cierto? Entonces, nos vamos al ejercicio. Nos dice que es servicio público 5135, que es la cuenta, buscamos la subcuenta y buscamos el auxiliar. Entonces, ese servicio lo pagamos ¿con qué? ¿Con qué medios actualmente? Sin mirar los demás ejercicios, solamente este. Recuerden que tenemos dinero en caja y en banco. ¿Qué medios puedo pagar yo ese servicio público? ¿Con qué cuenta? Cuenta de ahorro, profe. ¿Y Correcto, bancos? también podemos pagarlo con caja. Entonces, ¿cómo sería el asiento? ¿Cuál cuenta débito y cuál a crédito? Debita el gasto y acredita el banco. Exacto, o la caja. Ajá. Recuerden que estamos en el día 23, tenemos que revisar si teníamos cuenta, dinero disponible en caja, porque hay más transacciones. Yo me volé un paso, pero nos encaja perfecto para el ejemplo. ¿Cierto? Sí. Entonces, el día 21 de noviembre realicemos otro ejemplo del mismo taller. Profe, qué pena, una pregunta antes de, cuando Sí, uno hace estos cruces del gasto contra el banco, ahí no tiene que ponerle la cuenta por pagar o simplemente se saca y o sea, se saca, se paga y ya, o sea, se hacen los sí, dos cruces. se está pagando, Solamente se saca. se está pagando. Correcto. No, listo, está bien. Entonces, acá nos dice que el 21 se cancela nómina por valor. Aquí sí es específico, fíjense, en el servicio público no especificaban con qué lo pagaban. Acá sí se especifica. Se cancela nómina por valor de 12 millones con cheque. Entonces, la nómina viene siendo un ¿qué? Gasto. Correcto. Y entonces, si la plata salió con un cheque, ¿salió de dónde? Del banco. Entonces, ¿qué cuenta débito y cuál es crédito? La misma operación de la rato, ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces, débito débito el gasto y acredito el banco. Entonces, así van a hacer con todos los ejercicios, todas las transacciones. Y me identifican, entonces hacen dos balances, primero el de apertura, hacen la partida doble que les dé saldos iguales y luego hacen el de comprobación. Profe, ¿ese de comprobación sería el mismo de balance de prueba o no? No, el de comprobación es donde están todas las transacciones. Todas las transacciones, todos los movimientos que tuvieron las cuentas. ¿Las cuentas T? Es correcto, todas las cuentas, correcto. Exacto. Ah, bueno. Entonces, seguimos. Bueno, ya tenemos claro de los balances. Entonces, ¿qué pueden incluir para dar una breve explicación de estos balances? Pueden, en su informe pueden presentar cómo quedaron las cuentas al final, las cuentas principales. Pueden mencionar caja, que la caja inició con tanto y al finalizar de todo el mes de noviembre cerró con tanto y así sucesivamente con todas las, y hacen una breve descripción de todas las cuentas que utilizaron.
Profe, qué pena contigo, yo tengo una duda. Por ejemplo, digamos en este caso, mi empresa es una empresa de transporte público, de transporte intermunicipal. Sí. Eh, Ellos tienen ingresos todos los días por venta directamente de pasajeros o de pasaje. En ese caso, ellos también pagan un rodamiento y todo esto. ¿Esto sería directamente en la debitable? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Cómo? O Repito. sea, en este caso, digamos, en mi empresa como tal maneja una flota de buses. Esa flota de buses, pues correspondiente directamente manejamos cuatro buses. En este caso se paga lo que es rodamiento, aparte de que el pasajero pues paga su pasaje tanto en la terminal como en lo que se recoge por fuera de la terminal o de los puntos autorizados de la recolección de personas. Ok. Y se paga el rodamiento. Este rodamiento ingresaría en el gasto, o sea, se debitaría. ¿Quién paga ese rodamiento? ¿La empresa? Sí, en este caso se paga directamente por la empresa. ¿Y se lo pagan a quién? El rodamiento se le paga directamente, digamos, en este caso, al terminal de transporte, que es como la función donde nosotros podemos, donde estamos autorizados a recoger como una parte de personas que viajan, digamos, en este caso. Esa es la llamada planilla que dice. Exactamente, esa es la llamada planilla. Exacto, entonces tú mismo te estás dando la respuesta. Si ellos lo pagan, viene siendo un qué. Si el carro para salir tiene que pagar esa planilla, esa planilla se convierte en qué, en un qué. En un gasto. Exacto. Los ingresos son los pasajeros que te pagan el transporte para que tú los lleves a su destino. ¿Sí me entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Correcto. Profesor, una pregunta. Esos Diga. valores que usted estaba dando, ¿hay que incluirlos en la empresa que uno está liderando? Exacto. Recuerden que para las personas que no están trabajando o que no están utilizando emprendimiento propio o empresa propia, ya sea simulada o sí, emprendimiento propio, trabajan con estas transacciones que están aquí y las aplican a su empresa, sea propia o simulada. Entonces, un ejemplo, acá dice venta de mercancía. Y si la empresa lo que vende es lubricante, la que ustedes están trabajando, entonces venta de lubricante, por ponerle un ejemplo. Entonces, todo lo llevamos a el contexto de nuestra empresa. Y por ejemplo, profesor, mi empresa es una papelería con miscelánea. Entonces, ahí que debo de colocar. eso es lo que tú vendes en tu papelería, en tu miscelánea. ¿Qué vende una papelería? Todo eso que son materiales como, me imagino que venderás carbón, remas de papel, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, profesor, eso. Entonces, estas transacciones que están aquí, todas estas transacciones, por ejemplo, el aporte de los socios. Bueno, el socio que aportó el dinero en efectivo, perfecto. Entonces aquí hay un socio que dice que aportó mercancía. Entonces tú le pones en la mercancía, puedes detallar de pronto qué tipo de mercancía, porque mira, aquí dice que son jeans. Entonces tú puedes detallar ese valor corresponde a unidades de remas de papel, papelería en general, carbón, colores, todo este tipo de cosas que tiene una papelería y una miscelánea. ¿Cierto? Tú la llevas a la realidad de tu empresa. Bueno, gracias, profesor. Quería saber eso. Con gusto. Instructor, una pregunta. Sí, dígame. Mira, por lo menos dentro de la elaboración del informe que está antes del balance, en el momento de los ejemplos de apertura y, bueno, de los últimos documentos, nosotros lo relacionamos con ejemplos a la empresa con lo que estamos desarrollando. De acuerdo al balance, digamos, de todo lo que le he prestado atención, es básicamente lo que hicimos en ese, o sea, es lo que yo entiendo.
todo lo que hicimos en los ejemplos, porque ahí pedía era ejemplos, pero nosotros lo hicimos con ejemplos de los aportes de los socios, de la maquinaria, de los bancos, de las ventas, de todo. Es básicamente lo que nos está pidiendo el balance. Exacto. O sea, ya toca relacionarlo de acuerdo a lo que nos pide el balance, pero es casi muy parecido a lo que hicimos en el primero. Exacto. Entonces, ¿qué toca tener en cuenta? Si en lo que hicieron inicialmente no hay muchas cuentas o no incluyeron cuentas de apertura, por favor incluirlas. Miren las transacciones que están aquí, las primeras, y las pueden hacer similares o tomar estas y llevarlas a su realidad. Pero así como usted dice, ya eso que plasmaron en el principio, que un socio aportó esto, se creó aquello, tenemos esto, todo eso es lo que hay que llevar ahora a plasmarlo, a identificarlo en estos dos balances. ¿Cuál es la finalidad de esta actividad? Primero, que logremos identificar cuando nos hablen de una transacción, ya yo sé de qué grupo, clase, cuenta me están hablando. Ya yo tengo una idea. No, la compañera que trabaja en el terminal, no, se dañó una llanta y tocó comprarle las llantas a la buceta. Ya ella sabe que le están hablando que hay que sacar plata de la caja o del banco y a comprar. Ya la compañera sabe dónde tiene que irse. Ya sabe que la cuenta de caja y banco pertenecen a los activos y es el grupo 11. Ya ella, eso es lo que vamos buscando con esta finalidad. Adicional, que entendamos la naturaleza de las cuentas, cuándo la tengo que debitar y cuándo la tengo que acreditar. Entonces, por eso les dije que la clave del balance de apertura y el balance de comprobación de saldo es el desarrollo del punto 2 y el punto 3 del taller de la evidencia. Profesor, una pregunta. Yo quería saber si usted nos va a dar como un listado de todos los códigos PUC. Sí, claro, ese es el plan único de cuenta, el PUC que dije que subía el Drive. Ahí están todas las cuentas. Ahí le explican esto que les estoy explicando aquí, esto que les estoy mostrando, les estoy diciendo aquí esta noche, está ya la naturaleza de las cuentas. Bueno, profesor, gracias. Todo eso está allá, todo eso. Entonces, pero para poder entender el desarrollo de la evidencia y entender el plan único de cuentas, tenemos que ubicarnos en cada transacción o en cada evento que pase. Por ejemplo, el de la miscelánea. La señora, bueno, que tiene su miscelánea, compró mercancía. Ya yo tengo que identificar si la plata la tengo en efectivo, la tengo en banco, contra lo que voy a pagar, que es la mercancía. Entonces, eso es lo que la finalidad de este taller, identificar la naturaleza de las cuentas. Identificar la naturaleza de las cuentas. Por ejemplo, la compañera que tiene su miscelánea. Cuando usted vende, pero no solo la pregunta es para usted, cualquiera me puede responder. Cuando se vende un artículo, el dinero entra ¿a qué cuenta? ¿Quién me dice? Si yo vendo un artículo exacto, caja o banco. Entonces, ¿a la caja o al banco? Esa cuenta es naturaleza. ¿Sería naturaleza de cuenta de ahorros? Correcto, pero es naturaleza ¿qué? Débito. Uno.
Débito. 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 Entonces, si yo estoy vendiendo, esa venta es un ¿qué? Pasivo. No. No. Pasivo Activo. son las deudas. No, Sería un Perdón, activo. un activo, perdón. no. Si el activo es donde mi ingreso es disponible, ¿cierto? Entonces, yo ese Un disponible ingreso. es un ingreso. ¿Qué clase qué? 4. 4. 4, correcto. Clase 4, exactamente. Que pertenece al grupo 41. ¿Es naturaleza qué? ¿Qué naturaleza? Débito. Débito. Entonces, si se vendió Crédito. mercancía por 12 millones de pesos, ¿qué cuenta? Débito. El crédito, profe. No. Si yo vendo mercancía, oigan la situación. Si yo vendo mi miscelánea 12 millones de pesos en resmas de papel, ¿qué cuenta voy a debitar? ¿Dónde me va a entrar lo que me van a pagar? Al A la débito. cuenta de ahorros, al Al débito. banco. A la cuenta. Exacto, ¿a la cuenta o a la caja? Exacto, cualquiera de las dos no sirve. ¿Y qué cuenta voy a acreditar? La de los ingresos. Exactamente, muy bien. Ahí tenemos cerrado nuestro asiento contable. Exactamente. Muy bien. Fíjense que tenemos que identificar es la situación. Me están hablando que estoy vendiendo, se me convierte en un ingreso y la plata me va a entrar a mi caja o a mi banco. Exactamente. Exacto. Entonces, compañeros, yo creo que con esta explicación en la propia evidencia. Yo tengo una duda. Sí, dígame. Sí, sobre todo esto, o sea, digamos que eso vamos a hacer los balances, ¿cierto? Digamos que el Sí. de apertura, ahí también tenemos que meter el balance de prueba. No, solo nos están pidiendo balance de apertura y balance de comprobación de saldo, pero de las transacciones que tenemos aquí. Entonces, primeramente, ojo, ubiquémonos. Hay muchos compañeros que están trabajando con sus empresas, ya sean simuladas, pero ya traen unos aportes, ya traen unos movimientos. Entonces, esos movimientos los vamos a desarrollar. Instructor, y la pregunta es, ¿para qué es esa información, ese dato del balance y del costo y la depreciación? O sea, eso no lo vamos a utilizar en ningún, pues como ahí, porque no, ese costo y eso se utiliza como cuando ya vamos a hacer estado de resultados y eso o no, o me equivoco. Regálame un segundo, espérate un momento y reviso. Esa parte está... Al final, ¿qué dice que el costo, o sea, Ah, ok, ya. Bueno, mira, esa parte va directamente relacionada con las edificaciones y ¿dónde está? Aquí hay un socio y un vehículo. O sea, hay que depreciarlo ahí. Exacto, tienen que, mira, que aquí nos dice. Aquí nos dice, y es directamente para esas dos transacciones. Sí. Entonces, sí, tiene razón. Ya está Tiene bien. razón. Sí. Entonces, compañeros, yo creo que con esta explicación queda un poco más aterrizada la idea, ¿cierto? Ya desarrollando el punto 2 y el punto 3, tenemos las bases para desarrollar ese balance, esos dos balances. Recuerden, las personas que están trabajando con su empresa, sea propia o sea emprendimiento propio o sea la empresa simulada, deben demostrarme los dos balances que piden. Aquí yo les doy
en la evidencia tienen unas transacciones simuladas que las pueden aplicar, o si ustedes las quieren cambiar, o como la compañera, en el caso de la compañera que ya trae algunas ya del informe anterior, también perfecto. Entonces, compañeros, cualquier duda, inquietud, recuerden, cambié mi número de teléfono, tienen mi correo. Aquí estoy para colaborar y estar pues de la mano de ustedes. Las personas que les llegó el correo de que les falta una que otra evidencia de la fase de inducción, por favor, comunicarse conmigo, tratar de ponerse al día. Los que le llegaron los mensajes, hay unos aprendices que no, lastimosamente no presentaron ninguna evidencia, ya tienen un tratamiento diferente. Entonces, estas personas que alcanzaron a enviar 2 o 3 evidencias, les está llegando un mensaje. Por favor, comunicarse conmigo. ¿Quién más tiene alguna duda, alguna inquietud? Bueno, compañeros, entonces. Profe, una pregunta. O sea, por ahora solo seguimos con esta actividad, ¿cierto? Y ya el miércoles que nos veamos con usted, miramos si sigue otra actividad. Mira que estas 2 actividades que están haciendo, el informe y el balance, tiene fecha de entrega del 15 de marzo. Entonces, ponerse en la medida a terminar estas 2 evidencias para subirlas y pendiente en esta semana, por si la próxima semana no tienen encuentro conmigo, tienen encuentro de pronto con otro instructor. Pendiente a sus correos, que yo les mando la notificación. En la plataforma también se montan los anuncios, muy pendiente a esos anuncios. Entonces, darle las gracias por asistir a la sesión. Esperamos que en la próxima sesión que tengamos, alguno se anime y nos muestre estos 2 balances y nos dé una breve pues explicación de lo que se hizo. Pues nos vemos entonces en una próxima sesión. Muy pendiente a los anuncios, por favor. Que tengan un resto de noche feliz. Hasta mañana. Chao, Hasta gracias. mañana, profe. Hasta luego. Profe, qué pena. Yo te dejé el mensajito para ver si me podías habilitar para el cambio del archivo. Ok, listo, ya, enseguida, sí, señora. Ya miramos. Okay. Enseguida. Chico, me meto.